El domingo 14 de abril se desarrolló la elección atípica del gobernador del Huila. A la fecha ya son 20 las elecciones atípicas programadas luego de los comicios de autoridades locales del 30 de octubre del 2011. Hoy precisamente haremos un balance sobre las elecciones atípicas desarrolladas en los últimos 2 años y para esto nos acompaña en el set de Registra TV el doctor Jaime Hernando Suárez Bayona, director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muchas gracias. En la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de la entidad a quien también le damos la bienvenida. Bueno, para empezar, comencemos por definir qué es una elección atípica. Una elección atípica es aquella que se hace fuera de las que tiene fecha establecida en la ley, de las que llamamos las elecciones ordinarias. Por ejemplo, el artículo 207 del Código Electoral establece que las elecciones de Congreso se hacen el segundo domingo del mes de marzo y que las de presidente se hacen el último domingo del mes de mayo. El artículo primero de la ley 163 de 1994 establece que las elecciones de autoridades locales, o sea, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, se realizan el último domingo del mes de octubre. Entonces, cuando hay que hacer una elección diferente a las fijadas por ley, esas son las famosas elecciones que se hacen solo para elegir gobernador y alcalde por el periodo que le falta, siempre que no les falte o que les falte más de 18 meses del periodo para el cual han sido elegidos. ¿Y cuáles son esas razones por las que se debe hacer una elección atípica? Se hacen por las faltas absolutas de los alcaldes y los gobernadores. El presidente pues tiene el vicepresidente, para las corporaciones se tiene previsto un mecanismo de reemplazo diferente y es el que sigue en la lista que no fue elegido, pero para alcalde y gobernador las faltas absolutas, para ellos tiene que hacerse una nueva elección y la falta absoluta es ¿cuál? La muerte, por ejemplo, la renuncia, la destitución del cargo, una revocatoria del mandato, una incapacidad física permanente. En estos casos, pues por esa falta absoluta tenemos que ir a hacer una nueva elección. Claro, en este momento, por ejemplo, en Cartagena de India se tendría que hacer una elección Ese atípica. es el caso que tenemos de pronto, que ha sido de mayor connotación nacional, típico, sí. por la renuncia que presenta el alcalde y pues también la muerte inclusive posterior del funcionario. Claro, doctor Suárez, hablábamos al comienzo del programa de que más o menos se han programado unas 20 elecciones atípicas a partir de estas elecciones. De estas 20, ¿cuántas se han desarrollado? Hemos desarrollado 17 elecciones, o sea, efectivamente después del 30 de octubre del 2011 ellos empezaron a ejercer funciones como tal a partir del primero, digamos que el 2 de enero del año 2012, y pues impacta la cifra, son 20 elecciones atípicas que se han hecho, tenemos 3 previstas, inclusive una que alcanzamos a programar en Sitio Nuevo Magdalena, pero el Consejo de Estado revocó la sentencia del tribunal y pues no se llevó a cabo esta elección, pero permanentemente estamos convocando elecciones atípicas. Entonces, teniendo en cuenta esto que usted nos acaba de mencionar, ¿cuáles elecciones atípicas se tienen programadas para los próximos meses? Tenemos 2 de alcalde y una de gobernador. De alcalde tenemos el 2 de junio en Villanueva, Bolívar, el 9 de junio está para también elegir alcalde en Cobarachía, Boyacá, y el 16 de junio tenemos la elección de gobernador en el departamento de Casanare. ¿Cuánto tiempo se demora la registraduría o se tiene que tomar la registraduría para organizar una elección atípica? Es un término que está establecido en la ley 1475 del 2011 establece en el artículo 30 que tenemos 55 días para realizar una elección. Dice que son 15 días para la inscripción del candidato y 40 días más para realizarla. Entonces nosotros tenemos 55 días y ahí nos toca organizar todo el proceso como tal de estas elecciones atípicas. Claro, ustedes programan, como lo habíamos hablado, 20 elecciones atípicas en el calendario, pero pues una elección atípica se puede dar en cualquier momento, ¿no? Porque ya decíamos que si un funcionario, un alcalde, un gobernador fallece, sería Sí. una más que se suma a la lista, en cualquier momento puede haber una elección atípica. Correcto, de hecho hay muchas investigaciones, pues digamos que está adelantando la Fiscalía, tienen los jueces, tiene la Procuraduría, la misma Contraloría y en cualquier momento puede suceder y como seres humanos la muerte de cualquier persona se puede dar en cualquier momento. Doctor Suárez, en cuanto al tema logístico, ¿cómo funciona una elección atípica? Sí, es dispendioso porque tenemos un término preciso y hay que hacer todo el proceso de unas elecciones normales. Por ejemplo, solicitar nueva información para convocar a los jurados de votación, para designarlos. Entonces tenemos que hacer una nueva base de datos. Eso tiene todo un proceso, el sorteo de los jurados de votación, la notificación, la capacitación a los jurados de votación, la inscripción de los candidatos. Tiene una fecha precisa, hay que levantar un acta cuando se cierra la inscripción de candidatos, tenemos un periodo de 5 días para modificación, tenemos que elaborar el boceto de la tarjeta electoral, elaborar toda la documentación, hay partes de
de estos documentos que se contratan, porque pues la registraduría como tal no los puede hacer. Tenemos que citar con los gobernadores y con los alcaldes los respectivos comités de seguimiento electoral, tenemos que preparar toda la logística del transporte, todos los sitios que vamos a utilizar para el escrutinio, para la realización de las elecciones. Hay unas resoluciones que sacamos de cuántos votantes van por mesa de votación, resoluciones donde fijamos los lugares de votación, donde se fijan también el lugar de escrutinio. Es toda una operación electoral que nos toca realizar en esos días y pues que culmina el día anterior, digamos, con el montaje como tal del puesto de votación. Pues nos fogueamos, por decirlo así, el día de las elecciones, donde pues casi todo nos sale, digamos que perfecto, pero gracias a esa minuciosa labor y organización. Claro, hablemos del censo electoral, cómo funciona en estas elecciones atípicas. ¿Pueden hacer la votación quienes están inscritos en ese censo del 2011 o los que ya han adquirido cédula de esa fecha acá también podrían participar y cómo la inscriben? El censo electoral, importante, no hay inscripciones para las elecciones atípicas como tal. Se utiliza el último censo, en este caso sería efectivamente el de las elecciones del 30 de octubre del 2011, pero se hace un corte 4 meses antes de la fecha de la elección y las cédulas que se han expedido por primera vez entran al censo electoral de ese municipio. También pues actualizamos el censo respecto de la información que tengamos de las personas que han fallecido o si tenemos información de militares que están activos o militares que ya han sido dados de baja, pues entran a ese censo de ese municipio si es el caso. Ese es el proceso del censo. ¿Y los puestos y mesas de votación cómo funcionan? ¿Son las mismas que en aquel momento los ciudadanos utilizaron para votar? Toca sacar una nueva resolución que la saca el respectivo registrador conjuntamente con el respectivo alcalde, fijando dónde van a ser los sitios o los puestos de votación. Puede suceder que un salón comunal que se tenía, un temblor o algo sucedió, ya no se puede usar, entonces podrán ser nuevos sitios, pero siempre se van a establecer los sitios de votación. Por lo general son los mismos, pero se saca una nueva resolución fijando los lugares de votación. Estábamos hablando ahora de los jurados de votación y nos decía usted que se escogen nuevos jurados de votación. Sí, es importante tener en cuenta este aspecto. Son nuevos jurados de votación. Se hace un sorteo para jurados de votación y las personas que no asistan pueden ser sancionadas. En el caso de los funcionarios públicos pueden ser sancionados con la destitución del cargo inclusive, y en el caso de los funcionarios de empresas privadas con multas hasta de 10 salarios mínimos mensuales. Y en estas elecciones atípicas, quien es jurado tiene derecho a su día de descanso compensatorio, digamos remunerado, dentro de los 45 días siguientes. Pero o sea, es todo un proceso ¿por qué, igual. doctor Suárez, si hay tan poco tiempo para hacer una elección atípica, por qué no dejan los jurados de la elección del 2011, pues que ya están entrenados, saben cuál es su mesa? Esa es una pregunta muy frecuente y la verdad lo hacemos por transparencia, se debe hacer y lo hacemos por transparencia y es importante porque son diferentes candidatos, de pronto partidos diferentes. Los partidos que participan en estas elecciones pueden tener derecho a pasar una lista para que de ahí también se designen jurados de votación. Es un proceso nuevo, para nosotros es una elección totalmente diferente. Hemos visto algunos casos donde estas elecciones atípicas pues tienen solamente un candidato y su contrincante sería el voto en blanco, como por ejemplo pasó hace pocas semanas con el gobernador del Huila. ¿Qué pasa si gana el voto en blanco? En el caso del Huila, pues no había una organización o un partido que hubiera inscrito formalmente el voto en blanco, era el voto en blanco de ley, por decirlo así. El efecto en estas elecciones atípicas, si llega a ganar el voto en blanco, toca repetir la elección por una vez con candidatos diferentes. Ese es el efecto del voto en blanco. Y en el caso de las elecciones a corporaciones públicas, si llega a ganar el voto en blanco, se repite la elección por una vez, pero solo pueden inscribir listas los partidos que pasaron el umbral. Los otros no pueden participar. ¿Estas elecciones atípicas cuentan con el uso de la biometría para quien vota? Estamos utilizando biometría, hemos utilizado en todas las elecciones que hemos realizado después de las elecciones del 30 de octubre de 2011, biometría. Nosotros contamos con unos equipos, les llamamos son los Morphotosh, y los utilizamos en todas las elecciones para garantizar que la persona que se presenta con una cédula es su real titular. En las elecciones grandes, pues tenemos, digamos que un sistema más sofisticado, nos toca contratarlo, que pues nos da más certeza y garantía de que la persona que se está presentando es él y no una persona que lo está suplantando. Claro, y una vez gana, ya sea la gobernación o la alcaldía a través de una elección atípica, ¿cuándo se posesiona ese nuevo mandatario?
La posesión es la misma que rige para los funcionarios públicos en general. Eso es un decreto, creo que el 1950 de 1973, que nos da 10 días para efectos de la posesión. Eso casi que es inmediato, gana y de una vez se fija la fecha para la posesión del nuevo mandatario. Doctor Suárez, al comienzo hablábamos de cuáles eran esas razones por las que se debía hacer una elección atípica y pues ya veíamos que eran varias causas, entre ellas la muerte del mandatario o cuando hay una destitución. ¿Hay alguna excepción para no llamar a elección atípica? Sí, el mismo artículo 304 de la Constitución, que es el que fija, entre otras, el periodo de 4 años de los alcaldes y que no pueden ser reelegidos para el periodo siguiente, establece que si hay falta un alcalde, o sea, por ejemplo, o en este caso también un gobernador, y ya le faltan solo o menos de 18 meses para cumplir el periodo, lo que se hace es que la persona que designa al presidente, si es un gobernador o el gobernador, si es un alcalde, se encarga de terminar este periodo. Ya no se haría elección atípica. Cuando falta un año. Cuando falta 18 meses. Estamos hablando en fechas claras, es si después del 1 de julio del 2014 se da la falta absoluta de un gobernador o de un alcalde, ya no se hace una elección atípica. La persona que designe el gobernador o que designe el presidente de la República se encarga de terminar ese periodo. ¿Y cómo es la participación de los ciudadanos en estas elecciones atípicas? Es decir, ¿vota el mismo número de personas que votaron en el 2011 o cuando la elección es atípica el ciudadano no es muy participativo? Uno pensaría que no es mucha la participación, pero mire que hemos encontrado que para las elecciones de alcalde el promedio es como un 54-55% de participación para las de alcalde, que no solo iguala a las normales, sino que muchas veces las supera. En las de gobernador sí el promedio ha sido más o menos un 23%. Sin embargo, en esa elección que tú señalabas del gobernador del Huila, que era un solo candidato, pensamos que no iba a haber una muy buena participación y participó casi el 28% de los ciudadanos del censo electoral, mucho más de lo que han participado en elecciones anteriores atípicas de gobernador. Usted nos decía ahora que el jurado recibe, por supuesto, su día de compensatoria. Sí. ¿Los ciudadanos reciben el certificado electoral en este tipo de...? No, esa sí es una diferencia y es de ley, eso lo reclaman mucho los ciudadanos, y es que pues, el decreto 2559 de 1997, que reglamentó la ley 403 de 1997, que es la que trae los beneficios al votante, establece que el certificado electoral solo se da o opera para las elecciones ordinarias. Por lo tanto, esa es una gran diferencia. En las elecciones atípicas no se entrega certificado electoral. A propósito de esta elección atípica que se va a hacer del gobernador de Casanare, pues ya está toda la logística lista para desarrollarla. Esta es una elección ya más grande, ¿no? Porque es una elección de gobernador en un departamento que tiene unas circunstancias específicas de distancia entre los municipios y puestos de votación. Tenemos que hacer una contratación especial para el tema de biometría, para el kit electoral. Estamos adelantando todas estas gestiones. También como medida de transparencia se van a trasladar todos los funcionarios, o sobre todo los delegados departamentales, los registradores municipales, que es sano para nuestros funcionarios, no porque estén haciendo algo o vayan a hacer algo, pero es mejor para ellos y para los ciudadanos que llegue gente diferente, claro. Personas que no conocen inclusive la región, las vamos a preparar electoralmente, pero que no tienen ningún interés en este tipo de elección. ¿Cuántos candidatos hay para esta elección atípica? Se cierra la inscripción como tal el 3 de mayo, entonces ahí sabremos cuántos candidatos vamos a tener para la elección de gobernador de Casanare. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mabel. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.